Comienza el tiempo de las entrevistas de actualidad y hoy lo hacemos mirando a economía. Para eso contamos aquí en este plató con Ricardo Gatzagaetxebarria. Ongi etorri. Ongi etorri, eskerrik asko. ¿Qué le diría a aquellos que consideran que las negociaciones del gobierno vasco para cerrar los presupuestos y para el déficit han fracasado? Bueno, que la política es el arte de lo posible. La política supone colaboración, diálogo, flexibilidad y en eso es en lo que vamos a insistir. El Lehendakari y yo también, pues estamos abiertos permanentemente. Entonces, los acuerdos importantes cuesta lograrlos, pero uno es consciente de que no tenemos mayoría absoluta y que hay que lograrlos. Por lo tanto, jugar con paciencia, jugar con sentido de la responsabilidad, jugar con constancia, jugar con rigor y jugar con trabajo. Y cuando uno pone encima de la mesa rigor, constancia y trabajo, pues al final logra los objetivos. Bueno, pues en esa etapa estamos. Sé que para algunos es un poco más complejo, pues porque la pérdida del poder suele llevar un periodo de adaptación y de dificultades, pero bueno, pues en eso estamos y eso es para lo que hemos venido. Tenemos no la mayoría absoluta, pero sí la confianza mayoritaria, minoritaria de la sociedad vasca y gobernar supone asumir responsabilidades. Es una situación pues que hay que tomar decisiones y hay que buscar esos consensos básicos y eso se logra trabajando con rigor y constancia y eso es lo que estamos haciendo. En ese trabajo hemos visto ya diferentes formatos de reuniones, por decirlo de alguna manera. Ahora comienzan las reuniones entre dos partidos. ¿Cuáles son las expectativas que contemplan de esas reuniones bilaterales? Bueno, lo importante es buscar pues acuerdos no en todas las materias, pero sí acuerdos vertebrales o acuerdos parciales. Por ejemplo, pues se ha buscado un acuerdo y estamos en periodo de encauzarlo en el tema de los recursos, del destino de los recursos derivados de la relajación del déficit. Después de la reunión del Lehendakari con los diputados generales, yo he tenido 2 reuniones con los diputados de Hacienda, multilaterales, y estamos teniendo reuniones bilaterales con cada una de las diputaciones y ya tenemos unos acuerdos básicos de que vamos a repartir el objetivo de déficit entre instituciones vascas. Segundo, en qué criterios de reparto vamos a seguir. Y tercero, que vamos a hacer inversiones para la estimulación de la economía. Y en este momento, a través de reuniones bilaterales, estamos trabajando en la concreción de esas inversiones a realizar. Bueno, esa es una vía abierta y que ya está encauzada y que va a dar sus frutos. Pues bueno, pues en los próximos tiempos en eso estamos trabajando. En la vía institucional de la colaboración Gobierno Vasco, Diputaciones. La otra vía más política que afecta a la fiscalidad. Después de la reunión de la semana pasada, pues el Lehendakari quedó con los partidos políticos el que estos también mantuvieran unas conversaciones bilaterales para buscar un mínimo común denominador en materia de fiscalidad, sin perjuicio de que él también sirviera de árbitro o de estimulador de estas negociaciones entre partidos políticos. Eso es gobernar, es poner iniciativa encima de la mesa. Iniciativa lo tenemos y por lo tanto, bueno, luego pues jugar con el rigor y con la perseverancia para intentar conseguir los apoyos básicos para los demás para gobernar. En eso estamos actuando. Por decirlo de otra manera, de su propuesta inicial a la propuesta que están contemplando ahora, ¿cuáles son las principales modificaciones que han realizado? Bueno, nosotros la propuesta inicial fue que en caso de que viniera la relajación del objetivo de déficit pudiera haber una participación de las diputaciones forales y bueno, pues luego hemos alcanzado un acuerdo de constituir un fondo de estimulación de inversión coparticipado por ambas de 180 millones de euros y estamos de acuerdo también en los repartos de ese fondo. Bueno, pues de una idea genérica ya hemos ido concretando, ¿no? De una idea genérica relativa a en qué ámbitos tenemos que trabajar, por ejemplo, en la reforma de nuestro sistema institucional, hemos acordado también la necesidad de que el Parlamento Vasco constituya una ponencia para trabajar en esta cuestión. Bueno, yo creo que son avances pequeños, para algunos, para nosotros son avances considerables, pero bueno, en el centro, en el punto de equilibrio está la virtud y en eso es lo que estamos haciendo. Es así, la política es el arte de lo posible. En este momento, pues el gobierno es el que tiene mayor responsabilidad porque el gobierno es el que está sustentado por el partido político que mayor representatividad ha tenido. A mayor representatividad, mayor responsabilidad para obtener los consensos básicos. Vayamos por partes, vamos a hablar de esa reforma de la política fiscal de la que tanto se está hablando. ¿Cuáles son hoy por hoy las principales diferencias que les separan con el resto de partidos en cuanto a esa reforma fiscal? No, bueno, en Euskadi ha habido 3 reformas fiscales en los últimos años, en enero del 2010, de 2012, también una pequeña en enero del 2013. Ahora de lo que se trata es de buscar una reforma pues, en los 2 impuestos importantes en los que tenemos competencia directa para regularlos, que son el impuesto de sociedades y el de la renta de las personas físicas, que cumpla 2 objetivos, ¿no? Que sirva para estimular la economía vasca, que sirva para
ser instrumento de política económica para impulsar el crecimiento económico de nuestro país, pero que sirva también para dar suficiencia en las instituciones para que podamos hacer también las políticas de redistribución de renta y de factor cohesionador desde el ámbito de lo social. Esos son los dos objetivos que tiene que contemplar la reforma de la política fiscal. En este momento pues estamos ya pues con unas conversaciones que se avanzaron los meses de enero y febrero, que luego con el tema del periodo presupuestario pues han quedado aparcadas o paradas una temporada, y que en los próximos días y semanas se van a retomar nuevamente. Bueno, pues hay que buscar, bueno, pues ese punto de acuerdo en el que coincidamos en que esos objetivos se concreten en medidas específicas, tanto en materia de deducciones, o en materia de bonificaciones, como en materia de inversiones o reinversiones, en el ámbito de la política fiscal, en el tema relativo a la mayor progresividad que pueda haber en las escalas superiores de las personas que obtienen mayores rendimientos del trabajo. Es decir, son los aspectos importantes que en las reuniones entre partidos políticos hay que concretar, pero yo creo que esos dos principios son los básicos, que sirva como instrumento de política económica para incentivar la economía, pero que también dé suficiencia financiera a efectos de redistribuir y cohesionar las políticas públicas que sirvan también para hacer la consolidación del modelo vasco de protección social. Es el ensamblaje de esos dos fines y luego pues afinar en medidas concretas que, insisto, pueden ser tanto del ámbito de lo que son los beneficios fiscales y su readecuación a las necesidades que tiene en este momento la sociedad vasca, y a ver si han cumplido sus objetivos. Los beneficios fiscales suelen suponer menores ingresos, hay que ver si algunos de esos menores ingresos ya están justificados y su eliminación suponga mayor recaudación, y luego pues bueno, el acentuar la progresividad, en la que también pues parece que tenemos unos consensos entre los diferentes grupos políticos. Sin embargo, ¿ustedes hubieran impulsado esa reforma de la política fiscal si los socialistas no hubieran dicho desde un primer momento que esa era la línea roja que no pensaban traspasar? Sí, reitero que ha habido medidas de política fiscal en enero de 2010, 12 y 13. Las de 2010 y las de 2012 fueron incluso pactadas con el Partido Socialista. Y bueno, pues en eso hemos estado abiertos. ¿Qué ha supuesto esas medidas? Ha supuesto un incremento de la regulación para recaudar más, pero no han dado los frutos esperados, porque de hecho pues, hemos recaudado menos a pesar de que se hayan hecho pequeñas reformas. Por eso en esta gran reforma es donde tenemos que atinar, donde tenemos que acertar, es decir, hacer aquellas regulaciones y cambios fiscales que efectivamente sirvan para estimular la economía y que puedan dar mayor recaudación. Y digo esto, que es muy importante, porque los últimos cambios pues bueno, suponen que la recaudación no ha ido al alza. Es cierto que igual quizás si no se hubieran producido también esas modificaciones, todavía la recaudación hubiera caído más. Bueno, yo creo que es ahí donde tenemos que buscar el acuerdo, y nosotros siempre hemos estado abiertos al respecto. ¿Por qué? Y por una sencilla razón. Porque un sistema tributario que ha dado suficiencia financiera hasta finales del 2008, en este momento no da esa suficiencia financiera. Pues claro, ¿quién más está necesitado que las instituciones vascas y el gobierno, porque lleva el 70% del gasto público, el que se dote también a un sistema financiero, a un sistema tributario que dé, además de suficiencia, pues una estimulación de la economía? Eso, el sistema tributario es algo flexible, algo dinámico, y que, digo, los últimos 3 años ha habido reformas puntuales al inicio de cada año económico. Se lo decía porque Patxi López ha repetido una y otra vez que ustedes hasta ahora no han mostrado ningún interés en realizar ninguna reforma. No es cierto. Esto reitero nuevamente, ha habido las reformas de los 3 últimos años más puntuales y que han sido aprobadas, las del 2009 y las del 2010, con apoyos del Partido Socialista. Yo creo que eso es pues, una dialéctica política, pero yo estoy dando argumentos de fondo, argumentos de cómo ha sido el funcionamiento de los cambios fiscales de los últimos años. Y si hago una proyección más histórica, en fin, la política fiscal de este país ha sido pactada entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco durante los últimos años, con largos e importantes consensos. Esa es la historia real, y por lo tanto, bueno, pues como argumento dialéctico queda ahí. Como argumento de fondo, de base, de rigor, es el que digo yo, y que me remito a la historia de los cambios de la fiscalidad, que son los que se han acordado entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco durante muchísimos años.
¿Cree, por lo tanto, que tal vez en esas acusaciones está un poco ese espíritu revanchista, esa política de bloqueo que han enunciado ustedes que están practicando los socialistas? No, los socialistas tienen un problema de adaptación a la realidad, es decir, el Partido Socialista está en una situación muy comprometida, en primer lugar, por la crisis que tiene el Estado, y el PSOE en Euskadi suele avanzar en función de cómo evoluciona el PSOE en el Estado. La ligazón del Partido Socialista de Euskadi al PSOE es tal que, bueno, pues que la crisis del PSOE en el Estado le lleva también a la crisis en el País Vasco. Cuando el PSOE va bien en España, suele ir bien en el País Vasco. Cuando el PSOE está mal en España, suele ir mal también en el País Vasco. Pero además hay otro factor importante, más que el revanchismo, es la amargura que supone la pérdida histórica del poder después de haber tenido la Lehendakaritza, y haber perdido la Lehendakaritza quedando el tercer lugar en la clasificación electoral, a gran distancia de la izquierda abertzale y a muchísima mayor distancia del Partido Nacionalista Vasco. Ese es el fracaso que le ha llevado al Partido Socialista en este momento, pues a llevar a una reflexión interna de cómo se ubica en el panorama vasco, porque después de ese alcance o esa oportunidad que tuvo, aunque es cierto porque no estaba la izquierda abertzale en el Parlamento, a quedar tercero a distancia de un partido que venía de la ilegalidad como es la izquierda abertzale, y a muchísima distancia del Partido Nacionalista Vasco. Eso le ha llevado pues a una crisis de funcionamiento, a una crisis de su propio proyecto político, y en esa fase están. Pero yo creo que, bueno, pues eso es algo que tienen que solucionar ellos, y bueno, pues yo creo que ese es el reflejo de lo que en este momento está pasando, ¿no? El no tener una decisión clara de por dónde ir. Crisis del Estado y sobre todo pues la pérdida del poder con el fracaso después de haber tenido durante 3 años y medio la Lehendakaritza de este país y quedar en tercer lugar. Ahí está la razón de fondo que está llevando al Partido Socialista a no ubicarse adecuadamente. Creo que su trayectoria de los últimos meses tampoco le beneficia por su historia política, por su partido, por ser un partido que siempre ha participado en la estabilidad institucional, en fin, pero eso tienen que ser ellos los que se tienen que dar cuenta que ese camino no les va a rentar electoralmente, porque este país conoce exactamente las trayectorias políticas y sabe también valorar, bueno, los juegos políticos de cada uno. Sin embargo, Patxi López argumenta una y otra vez que esa nueva, por decirlo de alguna manera, política que están llevando a cabo quiere decir que se ha roto de alguna manera con la política que habían llevado a cabo pues cuando cerraban un gobierno de coalición con los jeltzales. ¿Cree, sin embargo, que Patxi López tal vez lo que le condiciona más es que ya está mirando más a Madrid? Bueno, no lo sé si parece que está mirando a Madrid, pero yo creo que al margen de Patxi López, en fin, el Partido Socialista es el que tiene que hacer la reflexión. Yo no personalizaría tanto en Patxi López. Creo que, bueno, pues el Partido Socialista de Euskadi es el que está en esa reflexión. Él es el secretario general, pero yo creo que no dependen también las actitudes políticas de solo una persona, sino que, bueno, pues una persona, secretario general, influye mucho, pero no es totalmente decisorio, porque los partidos son colegiados. Yo creo que hay una etapa ahora de reubicación de su propio proyecto político, después de ese fracaso de haber pasado 3 años por el gobierno y terminar tercero en el resultado electoral a muchísima distancia de la izquierda abertzale y del Partido Nacionalista Vasco, y yo creo que es al margen de la figura de Patxi López, que, bueno, pues si opta dentro de la legítima ambición a liderar el PSOE en España, pues bueno, pues tiene perfecto derecho, pero creo que el debate es más de fondo, es más serio, y que no depende solo de una persona. Creo que es el mismo Partido Socialista el que está en esa encrucijada y en ese debate y análisis interno. Retomamos ese tema de la fiscalidad que estábamos tratando desde el principio, que es al final que le compete a su consejería. Finalmente, ustedes, sí, en la mesa técnica, se han decidido elevar del actual 45% al 49% el gravamen sobre las rentas más altas. Era una decisión que ya tomaron en Guipúzcoa, precisamente los socialistas, que dieron el apoyo a Bildu. ¿Tenían razón, por lo tanto, en Guipúzcoa al realizar esa subida? No, exactamente no, porque, bueno, vamos a ver, yo creo que ese es un tema que no hay que tratarlo con esa magnitud. Es decir, la progresividad existe en la regulación fiscal vasca, pero el sistema tributario hay que verlo en su conjunto. Es decir, la elevación de algún marginal de rentas superiores a 70.000, 90.000, 120.000 euros, bueno, pues es una de las cuestiones que está ahora a debate. Pero eso, si vemos los resultados de los primeros 4 meses del año, supone un retroceso en cuanto a la recaudación por el impuesto de la renta a las personas físicas, que no es significativo porque la recaudación importante es la que se hace ya a finales del mes de julio, ¿no? Yo creo que lo que hay que ver es el sistema tributario en los 2 grandes impuestos en su conjunto. Es decir, si se adecúan a las necesidades de nuestra economía real en este momento. Es decir, ¿sirve para estimular la economía vasca? Tenemos que abordar modificaciones en aquellos aspectos que no están cumpliendo con su fin, de bonificaciones, en deducciones, en materia de exenciones de reinversión, en materia
de progresividad en algunos tramos, en el tema de las rentas del ahorro. Bueno, esa es la reflexión. En segundo lugar, ¿cómo podemos buscar una mayor presión fiscal que dé suficiencia a las necesidades que tiene esta sociedad, de manera que las grandes políticas públicas puedan tener una financiación digna, una financiación adecuada? La sanidad, la justicia, la educación, la policía, la lucha contra la exclusión social, la lucha contra la dependencia. Bueno, pues esas son las dos grandes reflexiones. Y eso supone ya, si estamos de acuerdo en los mimbres y en las finalidades, entrar con pincel fino en hacer actuaciones de medidas concretas, ¿no? Y eso ya tiene también ya una finalidad y un contenido de técnica fiscal. Bueno, lo importante es, vamos a acordar, y yo creo que ese es el gran debate político, las necesidades y las prioridades de la estimulación de la economía, necesidades de las instituciones y prioridades de estimulación en la economía vasca. Bueno, pues si estamos de acuerdo en eso, pues luego podemos entrar en cuestiones técnicas, ¿no? De técnica fiscal, y es ahí donde, bueno, pues en este momento pues no se acaba de entrar al fondo de la cuestión, pero sí que es importante el acordar esas dos grandes cuestiones, y bueno, pues eso está pendiente, sin perjuicio de que luego está el tema relativo a la colaboración entre haciendas, de datos fiscales y tal, que es otro debate distinto de lo que es propiamente la reforma estructural de fondo. Sin embargo, en ese otro debate mucho se está hablando también de esa lucha contra el fraude. Algunos afirman que al PNV lo que le pasa es que peca de falta de transparencia. ¿Qué diría ante esa acusación? Yo creo que es una afirmación infundada, una afirmación pues ligera. Es decir, nosotros, si no tuviéramos la transparencia, no hubiéramos ganado la transparencia, no hubiéramos ganado las elecciones. Es decir, un partido político que está de alguna manera encubriendo pues la falta de transparencia, es decir, la sociedad vasca es una sociedad madura y sabe, efectivamente, pues las organizaciones políticas tienen una historia, una gestión, una trayectoria, y por lo tanto yo creo que es un argumento dialéctico que yo no le doy más importancia, pero bueno, la trayectoria histórica de la gestión en las cuentas económico-financieras no hay nada más que ver. Los premios que ha obtenido la Diputación de Vizcaya en materia de transparencia, pues recientemente reconocidos, o la buena gestión, considerada como de las mejores del mundo, la del Ayuntamiento de Bilbao, con el premio al alcalde Azcuna. Bueno, pues ahí están los reflejos encima de la mesa, y la sociedad vasca luego premia la actuación de los partidos políticos con su voto y su confianza en las elecciones correspondientes. Bueno, ahí están los reflejos. Por lo tanto, me quedo más con la realidad de nuestro país, que es la realidad que yo estoy diciendo, que bueno, que un titular, una formación dialéctica que queda solamente para la retórica política. Sí, es que José Antonio Pastor le decía esto también, porque José Antonio Pastor en este mismo plato decía que tal vez José Luis Bilbao, cuando no quiere que ese intercambio de datos según él se dé, es porque tienen tal vez algo que ocultar. No sé si también forma parte de esa dialéctica política, sí, pues de la que me habla. Podrá ser, yo creo que es un juego de retórica política. Reitero, pues el reconocimiento que la Diputación de Vizcaya ha tenido sobre sus indicadores de transparencia elevadísimos están ahí. Reconocimiento al Ayuntamiento de Bilbao también como uno de los ayuntamientos de mejor gestionados, premio que ha tenido también hace unos meses. Y luego está pues el que la sociedad vasca percibe perfectamente la situación, la trayectoria, la gestión de las cuentas públicas, y una cuestión fundamental, es donde quiero poner el acento. Sí, todas las cuentas públicas, desde el lado de los gastos, desde el lado de los ingresos, de las grandes instituciones, las 3 diputaciones forales y el Gobierno vasco, son auditadas anualmente por una institución que se llama Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, que creó hace muchos años el Parlamento Vasco. Todos los años los ingresos y gastos, en cuanto a su finalidad, los destinos y el buen fin de los gastos públicos, son auditados por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, se remiten a las Juntas Generales y al Parlamento Vasco, y allí se analizan las auditorías anuales. En fin, ahí me quiero remitir. La retórica política va por un lado y el rigor en la gestión de las cuentas públicas por el otro, avalados por las auditorías anuales que hace el Tribunal de Cuentas. Si eso no fuera así, pues estaríamos evidentemente en otra coyuntura, y sería público y notorio que hubiera pues una ocultación, una falta de transparencia, y yo me remito pues con rigor a lo que dice el Tribunal Vasco de Cuentas en sus auditorías anuales de cómo han funcionado las 4 instituciones importantes en materia de ingresos y gastos anuales. Y en ese intercambio de información entre las diputaciones, ¿cuál es el problema, por lo tanto, que les separa? Yo creo que hay buena colaboración entre las diputaciones forales, y bueno, pues se está hablando ya de cuestiones de matiz,
cuestiones de matiz técnico, de protección de datos, pero lo que se llama el intercambio de que los datos de un contribuyente de una hacienda sean suministrados a esa hacienda por otras haciendas, bien sean del País Vasco, de Navarra o del Estado, eso ya funciona perfectamente. En cuanto a la entrada de datos técnicos concretos de un contribuyente a otro, pues eso sí se está también hablando, no conozco exactamente porque no es competencia del Gobierno esa materia, pero sí que creo que va en la buena línea y creo que se va a buscar también un acuerdo razonable entre las haciendas forales del País Vasco. No tengo esa esperanza y creo que eso se va a conseguir. Por cerrar un poco el capítulo de las reuniones, sobre todo de la mesa técnica en la que usted ha estado presente, por lo tanto, ¿el acuerdo está prácticamente cerrado? Sí, bueno, nosotros hemos encauzado la organización y la articulación interna de la flexibilización del objetivo de déficit en Euskadi, cuando se establezca, así se establece esta semana, y luego su concreción entre la Unión Europea, Estado y Comunidades Autónomas, a través de la participación de las diputaciones forales en un porcentaje del objetivo de déficit. Entonces, ¿cuáles son los acuerdos? Primero, el que haya una participación de las diputaciones forales. Segundo acuerdo, el que ese reparto entre las diputaciones y el Gobierno de la relajación del objetivo de déficit se haga por los criterios generales del objetivo vertical o del criterio vertical, del 70% Gobierno y 30% de diputaciones, y a su vez estos se reparten en función del Producto Interior Bruto, 50, 33, 17 entre los tres territorios históricos. Y el tercer gran acuerdo es el que en este momento ya estamos manteniendo la cooperación interinstitucional con cada una de las diputaciones, el Gobierno con cada diputación, pues para ir concretando qué proyectos de inversión podemos poner en marcha o acelerar de los que ya se están ejecutando para ayudar a la estimulación de la economía. Bueno, pues eso está encauzado, ya va en esa buena línea y bueno, pues como hemos dicho anteriormente en las preguntas que me hacía hace unos instantes, el tema de la fiscalidad va por ese lado y el tema de la articulación y la cobertura y el reparto de la relajación del objetivo de déficit ya está encauzado por la vía institucional entre el Departamento de Hacienda del Gobierno vasco y los departamentos de Hacienda de las diputaciones forales. En esa cuestión de la flexibilización del déficit, una vez que se concrete, sí que hay cierto malestar, en algunos casos más que en otros, con ese déficit irregular, ese déficit asimétrico del que se está hablando. ¿Cómo está viendo las críticas de las comunidades autónomas, incluidas las del Partido Popular, que están siendo críticos con el Gobierno? Sí, bueno, nosotros tenemos un sistema propio, específico, es decir, en el Estado funciona de una manera en que se caracteriza en que si no hay acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas, pues el Estado fija para cada comunidad autónoma, nosotros tenemos que acordarlo en la Comisión Mixta del Concierto Económico, tenemos en materia de estabilidad presupuestaria, fijación de objetivos de déficit, un ámbito de negociación bilateral por la ley del concierto económico y ahí es donde lo estableceremos y en esa línea quiero trabajar, es decir, y en esa línea estamos trabajando, es decir, pues hay un debate general, pero nosotros tenemos pues nuestra especificidad y nuestro órgano de determinación de los objetivos de déficit, ¿no? Y yo creo que la bilateralidad es la característica nuestra, a diferencia de la multilateralidad con una visión más del Estado y que se puede imponer a las demás comunidades autónomas y que en nuestro caso pues no es así. En todo caso, ¿cómo están las negociaciones del cupo? Bueno, ese es otro tema distinto que se arrastra desde hace 6 años y que tampoco lo solucionó el Gobierno anterior, aunque gobernaba durante largos años el Partido Socialista allí y aquí, y es una cuestión pues que tiene sus dificultades porque la ley de cupo no se ha aplicado tal y como se pactó inicialmente y eso ha originado pues diferencias en cuanto a los flujos financieros existentes entre Euskadi y España. En este momento pues estamos manteniendo unos contactos con el Ministerio de Hacienda, pero el Partido Popular tampoco apoyó la ley de cupo del año 2007 que fue pactada con el Partido Socialista y que luego en su aplicación y en cuanto a los criterios de concreción pues no ha sido respetada y estamos bueno pues en un ámbito de negociación. En estas materias de la Comisión Mixta del Concierto Económico quiero resaltar una cuestión y es que como no haya un acuerdo entre las dos partes, el no acuerdo pues es perjudicial para todos. Entonces aquí nadie puede imponer al otro las condiciones, sino que es importante y necesario, imprescindible diría yo, porque es así, que los acuerdos se tienen que tomar por unanimidad. Por lo tanto, en la negociación política uno no consigue el 100% nunca de sus pretensiones. Y por lo tanto, bueno, pues en eso estamos trabajando, pues, un margen de colaboración administrativa. Y bueno, pues la política es el arte de lo posible y seguimos trabajando intensamente pues, para que podamos buscar ese acuerdo. Es difícil,
por las interpretaciones que ha habido desde el Estado y porque también es cierto que el Partido Popular no apoyó la ley y le supone también, bueno, pues dificultades que hay. Y en esta materia de estabilidad presupuestaria y de flujos financieros el acuerdo es imprescindible, porque la bilateralidad es lo que caracteriza. Nadie impone al otro su posición, sino que tiene que haber acuerdo. Y en la medida en que no hay acuerdo, pues estamos en una situación pues, bueno, pues de diferencias de flujos financieros que se proceden a compensar en la parte que nosotros tenemos que abonar de cupo y en la parte que ellos tienen que abonarnos de las recaudaciones del Estado que corresponden al País Vasco en materia de ajustes del IVA e impuestos especiales. En todo caso, retomo ese tema del déficit asimétrico porque quería decirle que, por una parte, tanto el Lehendakari como usted mismo sí que han puesto en duda esta aseveración de premiar a los que no han hecho los deberes. Ustedes defienden que se debería premiar a los que sí han hecho los deberes, por decirlo de una manera un tanto coloquial. Sí, bueno, pues eso es una situación de que bueno, el esfuerzo de consolidación fiscal es un dato muy importante, es decir, el esfuerzo de consolidación fiscal que se ha realizado por las comunidades autónomas. Entre ellas nosotros hemos cumplido con el objetivo de déficit y el proyecto de presupuestos de este año también bueno, pues, contemplaba el cumplimiento del objetivo de déficit, pero yo quiero poner el énfasis en la necesidad de que en nuestro caso funciona una relación propia, específica, que es la bilateral, a diferencia de la multilateral que funciona pues, con el resto de comunidades autónomas. Y es ahí donde nosotros tenemos las peculiaridades, porque ¿dónde está la diferencia? Es que el resto de comunidades autónomas se financian con transferencias del Estado. Nosotros nos financiamos con nuestros propios recursos, efectuando la recaudación, las 3 haciendas forales que luego reparten el 70% al gobierno vasco. Ese es un factor importantísimo. ¿Por qué? Pues porque las comunidades autónomas de régimen común tienen una estabilidad en los ingresos pactada a través de transferencias del Estado que luego se liquida más tarde, pues a lo largo del siguiente año o de los 2 años siguientes. Nuestro caso es distinto, es que tenemos que cumplir un objetivo de déficit igual o parecido, en este caso igual, pero con un sistema de financiación propio que nos hace que los recursos son a tiempo real, de manera que la recaudación del año es la que nos está fijando también en tiempo real las medidas a adoptar para la consolidación del gasto. En el Estado no funciona así, lo tienes garantizado a lo largo del año unas transferencias que luego se liquidan y se preliquidan a lo largo del siguiente año y del segundo año con posterioridad. Entonces, ese sistema es muy distinto. Entonces, bueno, pues ahí se puede actuar con una visión general. En nuestro caso es distinto y esa peculiaridad ha de tenerse en cuenta. En ese aspecto estamos nosotros, Euskadi, también Navarra, porque tiene convenio económico, igual que nosotros concierto económico, y esa es una peculiaridad muy singular nuestra, y luego pues por eso llevamos a la relación bilateral tanto el objetivo de déficit como la resolución de los saldos en materia de flujos financieros que tenemos con el Estado. Hablando de nuestros propios recursos y de esos intentos del Gobierno vasco para intentar reactivar la economía, ahí se contextualizaría ese fondo de financiación a pymes y autónomos que ustedes impulsaron. ¿Cómo está la situación? ¿Cuántas empresas han decidido ya acogerse a este plan? Pues ese programa de apoyo financiero a pymes, autónomos y profesionales se puso en marcha hace mes y medio. En este momento, por los datos que tengo de la semana pasada, ya tenemos solicitudes por importe casi de 50 millones y ya se han dado préstamos por importe ya de 20.400.000 euros. En este momento se están tramitando también más solicitudes y supone un acuerdo multilateral conformado por el Gobierno, las sociedades de garantías recíprocas vascas y las entidades financieras que operan en el País Vasco, que son las grandes entidades financieras por todos conocidas. Bueno, pues ese acuerdo multilateral es el que ha permitido crear un programa pionero a nivel de Estado y que permite que los préstamos que den a los autónomos, a los profesionales y a las pymes, las entidades financieras, van plenamente garantizados al buen fin de su destino y al buen fin de la reversión y amortización para las entidades financieras por las sociedades de garantía recíproca y por el Gobierno vasco. Entonces, eso hace que se inyecte liquidez al sistema de manera que la economía real resista en este año de profunda recesión en el que todavía estamos. Entonces, por eso es importante este programa de apoyo financiero. Y ya, pues en mes y medio ya hay 20.400.000 euros en materia de préstamos que ya se han dado a autónomos, profesionales y pequeñas y medianas empresas. Y bueno, pues la entrada al sistema es a través de la colaboración de entidades de garantía, entidades financieras
y el aval del Gobierno vasco. Bueno, pues esa cooperación multilateral es lo que ha permitido que tengamos un programa de estas características, del que también se han interesado otras comunidades autónomas el ponerlo en marcha. Nosotros tenemos una ventaja, la experiencia del Gobierno vasco en esta cuestión y sobre todo también el que en nuestro tejido económico existen unas sociedades de garantía nacidas de nuestra economía social y de nuestras pequeñas y medianas empresas, que son Oñarri y Elkarri. Bueno, pues esa cooperación entre sociedades de garantía, Gobierno vasco y entidades financieras es lo que ha permitido y está permitiendo que esté en marcha este programa y con un éxito notable. En el plan de estabilidad también se habla de la situación de los emprendedores. ¿Considera que se ayuda de manera eficaz a los emprendedores? Nosotros tenemos una ley de apoyo al emprendedor de la primavera del año 2012. Y en uno de los elementos claves del documento de bases para la estabilidad que se ofertaba a los partidos políticos está la puesta en marcha este año, y en la reunión del pasado martes que lideró el Lehendakari se incluye también el plan de emprendizaje que desarrolla la ley de emprendizaje del País Vasco, que escasamente tiene un año de vida. Bueno, pues esa es una de las iniciativas. Estamos en una coyuntura de recesión con menores recursos, tenemos 1.132 millones de ingresos menos, pero a pesar de eso tomamos estas medidas de estimulación y de otorgar financiación a las pequeñas y medianas empresas, y el compromiso de hacer, en desarrollo de la ley de emprendizaje que aprobó el Parlamento Vasco el año pasado, el plan de emprendizaje del País Vasco. Juntamente con ello, el que luego haya otras iniciativas por parte del Estado, como la semana pasada tuvimos a bien conocer, bueno, pues está bien el adoptar medidas que vayan en esta línea. Y nosotros hay un tercer vector importante en ese ámbito, que es el tema del programa de reactivación económica para el empleo, pues que también se puso en marcha también hace ya mes y medio, con un conjunto de iniciativas en materia de formación profesional, en materia de iniciativas para el empleo a través de planes comarcales, a los centros especiales de empleo, los planes de renove de estimulación que hay también en materia impulsada dentro de ese plan, pues desde el Ente Vasco de la Energía. Bueno, un conjunto de medidas que en una situación de recesión y con 1.132 millones de euros menos, bueno, que también tenemos en marcha. Es decir, el objetivo era la consolidación de nuestro modelo vasco de protección social, pero ensamblado con una política de inversiones. A pesar de todo, en un presupuesto reducido tenemos 1.080 millones para inversión productiva este año. 1.080 millones es un 11% del presupuesto reducido que teníamos este año. Es una cantidad digna todavía en materia de inversión. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, el futuro, la estabilidad del gobierno pende fundamentalmente pues, del trabajo, del rigor, de la constancia y de presentar a través de actuaciones pues, iniciativa. Y la iniciativa no nos va a faltar a nosotros, porque para eso estamos ahí. Sabemos que no tenemos mayoría absoluta, pero estamos trabajando intensamente. Ahora estamos en situación de un presupuesto prorrogado al 2013, porque no se ha aprobado el del 2013, se ha aprobado el del 2012, pero también tenemos que trabajar para poner en marcha las bases del presupuesto para el 2014. Y, en fin, una tarea inmensa, pero que uno acoge con gran responsabilidad y con gran sentido de la responsabilidad y de ilusión, porque bueno, pues al país hay que sacarlo adelante y la iniciativa no la vamos a perder. Pues con ese último mensaje que ha lanzado tenemos que despedirnos, porque hemos agotado ya la media hora de entrevista que teníamos. Ricardo Gatzagaetxebarria, muchas gracias por acudir a esta cita. Eskerrik asko zuei. Por lo tanto, hasta aquí la entrevista de TV Hoy. Mañana volvemos, como saben, a la misma hora. Ordura arte, egun ona izan. Agur.